Emilio Pérez Piñero es un arquitecto español que ejerce su profesión de 1960 a 1972. Él inicia su profesión con 25 o 26 años, todavía siendo estudiante de arquitectura, y en ese momento, pues, bajo el tema de un teatro transformable, gana un concurso de estudiantes de la Unión Internacional de Arquitectos. Bueno, hablamos de los 25 años, muere con 36, 10 años, donde genera pues una producción bastante importante, sobre todo con las estructuras desplegables. Hemos estado viendo la casa y me ha parecido muy interesante, ¿no? Sí que se ven cositas como del movimiento moderno, inicial, muy inicial. Realmente él luego no se dedica a este tipo de encargo, ¿no? de casa unifamiliar. Quizás luego se dedica más como a la investigación, ¿no? Más académico, ¿no? en su etapa americana. Y bueno, claramente se ven como las dos piezas ortogonales rectangulares que están unidos, pues están macladas con esta pieza como en curva, que no suele ser tampoco muy habitual en el movimiento moderno, que siempre buscar una geometría pura, ¿no? La geometría ortogonal, ¿no? La euclídea. De cómo se le saca partido a la parcela y siempre como volcándose hacia el patio y hacia el muro de la antigua de la ciudad antigua, de la ciudad medieval, que está rematada con esta torre entiendo que sería una torre como de entrada también a una de las focos de entrada a la posible ciudad, ¿no? Esto debe ser como cuando le encargan la casa, ¿no? También esto me recuerda, ¿no? el seminario que hace en Tokio, ¿no? Cuando es invitado por Tange y la influencia que luego va a tener en los metabolistas, ¿no? En la joven generación. Y está muy interesante porque aparece en los hangares del ejército americano, ¿no? del aire, que es la influencia que tiene realmente sobre esta nueva generación, ¿no? Cuando veían esas grandes megaestructuras, ¿no? Entonces, bueno, también por hablar un poco de cómo llego yo a la figura de Waxman, ¿no? O sea, yo inicio la tesis doctoral sobre Emilio Pérez Piñero y entonces intentando como buscar vínculos con la generación utópica, o sea, los metabolistas, Archigrán, el Geán de Yona Friedman. Bueno, pues me encuentro como que esta gente tiene referencia a su vez a principalmente dos arquitectos, digamos, de la antigua escuela, ¿no? Uno de ellos es Konrad Waxman y el otro es Richard Fuller, ¿no? O sea, son, digamos, están muy nombrados por toda la generación. Y ahí me encuentro pues la documentación referente a la etapa japonesa, donde aparece el Waxman Seminar, pues cómo llega Waxman a los metabolistas o cómo los metabolistas tienen esa referencia de Waxman, ¿no? O sea, realmente a partir de este seminario, que es en 1955, posiblemente Genzo Tange y Waxman se conocieran de los CIAM, o sea, Tange era el encargado japonés de acudir a los congresos del CIAM, y también Waxman, a partir del Estado americano, pues estaba dentro de un programa para divulgar la cultura americana con diferentes viajes académicos, y le sale esta invitación. Pues viaja a Tokio en septiembre-octubre e inicia este seminario en un principio pensado para 2 meses con una serie de estudiantes escogidos entre las mejores escuelas de arquitectura de Tokio, o sea, entre los mejores estudiantes, y se hacen una serie de grupos, ¿no? Lo que propone el seminario de Waxman es realizar un pequeño pabellón dedicado a la educación, y donde pues la forma también de enseñanza es que iban rotando de tal manera que todos los grupos de estudiantes
tocaran todos los aspectos de la docencia, ¿no? Pues de la parte del encaje en planta hasta la parte del desarrollo espacial, como también del desarrollo de la cubierta, que sí que vemos esa referencia más directa con Waxman, en el sentido que es una cubierta reticular, no de estas grandes dimensiones como eran los hangares, pero sí basadas con unos voladizos importantes, apoyadas sobre 2 o 3 elementos verticales que no dejan ser también parámetros del movimiento moderno, ¿no? Esta idea de lo gravitatorio, de estar como volando, de estar sobre el elemento del aulario, ¿no? Cómo se desarrolla también, dicho también por el propio Waxman, ¿no? Es decir, cómo era el desarrollo de estos seminarios, pues se basaba simplemente en la práctica, ¿no? Es decir, en el método de prueba y error. Los estudiantes iban generando ideas, generando conceptos, generando propuestas que posteriormente Waxman iba corrigiendo, o entre todos se generaba una serie de diálogos, una serie de conversaciones, y se iba como adaptando el proyecto o modificando, ¿no? Que es un poco también la forma de taller, ¿no? Casi de taller medieval, ¿no? Este tipo de seminario estaban basados en los seminarios gremiales, ¿no? Donde la técnica y la profesión se transmitía de maestros a aprendices, ¿no? Entonces esto también ha quedado, ¿no? Actualmente en la forma pedagógica o de aprendizaje que en las escuelas de arquitectura me atrevería a decir en todo el mundo, ¿no? Y también muy basado en método constructivo, porque él diseña una serie de nudos, una serie de elementos que tienen una carga de diseño arquitectónico, no solamente constructivo. Tiene una serie de nudos muy bonitos y muy bien pensados, ¿no? Del mundo casi del diseño industrial, ¿no? Aparejado también a la arquitectura. No era tanto ya el resultado final, también lo dice Waxman, sino el proceso, ¿no? Es decir, esta forma de transmisión de la enseñanza o de la experiencia también directa del maestro, en este caso de Konrad Waxman, a los estudiantes, ¿no? Pues decir también que en este seminario del 55, o sea, 5 años antes, pues hay estudiantes que son algunos de ellos, van a formar parte del grupo metabolista, ¿no? Entonces, posteriormente, bueno, esto hablamos del 1960, cuando se inicia el movimiento metabolista, que originalmente el metabolismo, o sea, ellos quieren generar la arquitectura como si se tratara de un organismo natural, ¿no? Es decir, que fuera cambiando de forma natural o adaptándose a las nuevas necesidades, que de hecho era una de las grandes críticas que esta nueva generación achacaba al movimiento moderno, en el sentido que era un movimiento muy rígido, que era incapaz ya de absorber los cambios sociales, ¿no? Hablamos de 1960, el nomadismo, los cambios, incluso la customización de la vivienda, donde el propio cliente fuera capaz de transformar, ¿no? los habitáculos. Y una de las causas también creo que es por la cual tienen tanta recepción, ¿no? en la joven generación de arquitectos japoneses, es porque la arquitectura japonesa está muy vinculada con la tecnología, ¿no? Ellos entienden que la tecnología está al servicio de la humanidad, pero para que nuevamente el hombre se funda con la naturaleza, ¿no? O sea, está todo como muy enlazado, ¿no? O sea, no hacer la naturaleza como un esclavo, ¿no? Que es más una cosa occidental, ¿no? De como dominar la naturaleza, sino integrarse dentro de la naturaleza, ¿no? Y aquí aparece Waxman, ¿no? Este mundo de la tecnología, de la prefabricación, de la industrialización del nudo. También, bueno, una cuestión importante que también estaba dentro de estas influencias, ¿no? Que le impresionaba o que le parecía de la cultura japonesa. Waxman estaba muy impresionado también por la cultura japonesa, como en su día lo estuvo Bruno Taut o Wright, ¿no? Y sobre todo porque ven parámetros de que el movimiento moderno establece como modernos actuales que ya la cultura japonesa había tenido anteriormente, ¿no? Como, y dicho por el propio Waxman, o sea, le impresiona mucho cómo la cultura o la arquitectura japonesa separa la estructura del cerramiento, ¿no? O sea, esto ha tenido que pasar 20 siglos en Occidente para que el muro de carga deje de ser cerramiento y estructura. En el momento que aparece el hierro, el acero estructural y el hormigón, se puede separar la estructura del cerramiento. Y pues esa característica ya existía en la cultura japonesa de forma tradicional. También la estructura de madera, ¿no? La estructura de madera tiene mucha importancia. En esto los japoneses son especialistas, ¿no? También en el nudo estructural, no esconden la estructura. Le impresionaba mucho a Waxman que la cultura japonesa no la escondía la estructura. Y es una cultura, pues esa estructura más liviana, más ligera, más casi prefabricada, con paneles, con elementos prefabricados intercambiables, móviles, y
queda impresionado de ver cómo la cultura japonesa ya estaba en la propia cultura, ¿no? Es decir, inicialmente. Y bueno, pues esto queda como recogido en un documento que se llama My Impression of the Japanese Architecture, donde pues Waxman está relatando un poco ese viaje, esa estancia, porque él luego viaja por Kioto, por Tokio, o sea, es un año de estancia en el que está no solamente dando este seminario, sino también viajando y conociendo el país. Entonces, curiosamente, luego, pues en el 1970, bueno, ya vemos un poco lo que sería los flujos económicos. Sabemos ya que Japón está en el primer nivel, y en ese momento pues se celebra en Osaka la Exposición Universal y le encargan a Kenzo Tange el edificio principal de entrada, que se denominó Big Roof, que claramente se puede ver la influencia de Waxman, ¿no? Porque está basado un poco en estas grandes megaestructuras, estos hangares que ya en los años 50 había teorizado sobre este tipo de proyecto arquitectónico, ¿no? También es curioso porque dentro de las utopías quizás son los metabolistas los que llegan a construir, ¿no? Los momentos utópicos pensamos que es un momento que no ha llegado a plasmar arquitectura, ¿no? Solamente de forma gráfica. El Plug-in City, ¿no? O la Walking City, que Archigram va más allá y es una ciudad que va andando, ¿no? También basada en una gran estructura. Pero sí, dentro de este grupo construyen pabellones muy importantes y de grandes dimensiones a una edad muy temprana, de 30 años, dentro de la Expo de Osaka de 1970. Incluso dentro del Big Roof había también una cosa conceptual que era integrar células de habitación, donde participa Archigram también y donde participan algunos arquitectos occidentales, ¿no? Europeos en este caso. Digamos que al principio todo el ideario de los grupos utópicos vienen referenciados a la megaestructura, de los cuales claramente Waxman es el gran maestro, ¿no? El que está enseñando cómo realizar ese tipo de construcción. Quizá el ideario es diferente, porque Waxman no pensaba en esos conceptos habitacionales, sino en grandes hangares o en grandes construcciones, pero esta generación lo recupera y a partir del 65 por ahí hay como mucho interés en la célula, ¿no? En la unidad. O sea, primero está el contenedor y luego está la unidad, ¿no? Entonces, en ese momento hay como dos denominaciones. Los metabolistas lo denominan célula, siguiendo con ese lenguaje orgánico, ¿no? Y sin embargo, Archigram utiliza el término de cápsula. También hay que decir que la gran influencia que tiene la carrera espacial dentro de esta utopía, ¿no? Estos movimientos de vanguardia arquitectónicos. Entonces, bueno, en este sentido también comentar que en la exposición de 1967, que Fuller es el encargado de hacer el pabellón de Estados Unidos con esa cúpula geodésica, que es la más grande que se construye, actualmente está en pie. Estados Unidos lo que está mostrando al mundo es su avance tecnológico en la carrera espacial, ¿no? Están representadas las cabinas que luego viajarían a la Luna, ¿no? En los años 60 también son unos años muy positivos, donde se piensa que estamos alcanzando las grandes cotas, estamos a punto de conquistar la Luna. Aparecen materiales nuevos como puede ser el plástico, los polímeros, y hay como una felicidad intrínseca en la sociedad pensando que somos capaces de todo, ¿no? Digamos, ¿no? Se entrelaza esa cultura popular, esa conquista de la Luna con la arquitectura. La cápsula lunar, la que va a viajar al espacio como elemento arquitectónico, ¿no? Como el mínimo espacio donde se puede encerrar la vida, ¿no? Donde se puede habitar. En este sentido también podemos relacionar el encargo que le hace la NASA a Emilio Pérez Piñero. Se trata de un invernadero en la Luna que intente generar una cúpula desplegable que sea capaz de acoplarse en el morro de un cohete espacial para, una vez que llegue a la Luna, sea capaz de desplegarse por sus medios, ¿no? Pero claro, nos preguntamos cómo se acoplaba la piel, quién se encargaba de plantar, ¿no? Es decir, pues por unas causas o por otras se corta la relación, posiblemente se corta el interés de la NASA y ese proyecto no vaya a realizarse, ¿no? Pero está dentro de ese mundo utópico del que estamos hablando, ¿no? También es muy peculiar y muy importante su relación con Salvador Dalí, ¿no? Es curioso porque Salvador Dalí le contacta con él para hacer una cúpula geodésica que rematara el Museo Dalí, que se encuentra en Figueras. Inicialmente Dalí quiere que lo realice Fuller, y Fuller le dice, bueno, en España hay un joven arquitecto que también sabe realizar este tipo de construcción, que es Emilio Pérez Piñero. Digamos que Fuller es quien pone en contacto a Dalí con Piñero y tienen una relación bastante fructífera y se colmatan en dos proyectos, uno que es la cúpula geodésica y otra es la vidriera hipercúbica, que no se iba a realizar, pero que es un
un proyecto muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista académico y también utópico, ¿no? Esa puerta que era el inicio al Museo Dalí. Cuando Piñero le trae una maqueta que está, de hecho, en el Museo Figueres, para Dalí parecía que era como decir, viene este hombre haciendo magia, ¿no? Como abría sus maletas con sus estructuras desplegables, y a Dalí aquello le parecía pues un mundo mágico, casi surrealista, ¿no? Y en ese sentido, bueno, él volviendo a Murcia, ¿no? Por la carretera nacional de la costa, antes no, estamos en el 1972, no había autovía, donde muere trágicamente en un accidente de tráfico, o sea que realmente pues, era muy joven, ¿no? Y en ese intervalo de 10 años pues tiene una obra bastante peculiar. También esa temprana muerte, ¿no? A los 36 años lo mete directamente en el mundo de la leyenda, ¿no? Es decir, siempre se dice que hubiera sido si pues, Emilio Pérez Piñero hubiera continuado vivo y desarrollando su producción. Posiblemente estaríamos hablando de un Fray Otto español o alguien pues, con una categoría internacional. Pues mi interés, ¿no? De poner la figura de ver si realmente combinaba o compartía, ¿no? Teorías y planteamientos dentro de la generación en la que él le pertenecía por edad, ¿no? La que se generaba en los años 60. O sea, pues ese movimiento utópico que genera cierto cuerpo conceptual separándose del movimiento moderno, ¿no? Que ya veían cómo pues, había entrado en crisis, ¿no? Ya se habían acabado los congresos del CIAM y pues aquella antigua guardia, ¿no? Entre la que pertenecía Waxman, pues estaba teniendo menos relevancia, ¿no? Aunque, como hemos comentado antes, Waxman sí que tiene influencia sobre esta generación, sí que le eligen, ¿no? como padre, ¿no? de cierto ideario, ¿no? Que tiene esa importancia. No creo que Waxman fuera de manera provocada, quisiera tener una influencia sobre la nueva generación, ¿no? Él quizá está más anclado en el movimiento moderno, más con la prefabricación, el tipisierum, ¿no? Que es también esa corriente dentro de los inicios, ¿no? De la prefabricación, la estandarización. Pero esta nueva generación veían en sus construcciones un ejemplo de lo que ellos necesitaban, ¿no? Para darle cabida a su ideario. Nach die Frage, warum wir heutzutage Konrad Waxman so gerne zitiert oder welche Bedeutung hat, ist ein Klassiker der Moderne, ja? Also nach den 20er Jahren mit dieser Generation von Gropius und Mies van der Rohe, ist ja ein Teil von dieser Gruppe. Aber dadurch, dass diese Rezeption, dass auch hatte mit der neuen Generation in der 60er Jahre, also wird automatisch aktualisiert. Dann kann man auch sagen, dass dadurch, dass heutzutage es gibt immer wieder diese utopische Welt sehr gerne dokumentiert, oder es gibt auch irgendwie diese Themen sind noch aktuell, ne? Also wir reden über Mobilität, Flexibilität der Architektur, auch bewegliche Tragwerke, und das sind auch Sachen, dass Konrad Waxman immer Gedanken sich gemacht hat, ne? Und deswegen wird Waxman automatisch in Bedeutung kommen, ja? Also als Teil diese neue Architektur. Also wie gesagt, also bleibt in dieser Welt, also von den Meister und von den Leuten, das eine sehr Einfluss hatte, also von den erstmal 60er Jahre, aber seine Sachen sind immer aktuell und die werden immer noch benutzt in Planung, in Architektur, in Konzepten.